En el escenario anterior, vimos cómo podía operar la ejecución de un programa en el cual no habían interrupciones. En este escenario de acá sí vamos a asumir que hay interrupciones. Es decir, que cuando yo hago una operación de entrada y salida, ¿correcto? Cuando yo hago una operación de entrada y salida, no toda esa operación de entrada y salida bloquea el uso del procesador. Tenemos nuestro programa donde ejecuta una serie de instrucciones, luego una operación de entrada y salida. Y recordemos que esa operación de entrada y salida se divide en tres partes. Una preparación de los datos que se van a almacenar en el dispositivo de entrada y salida, un disco duro puede ser, y luego la ejecución efectivamente del comando de entrada y salida. Una vez se termina de hacer esa operación, entonces se limpian las huellas de haber hecho toda esa operación de entrada y salida. Observemos ahora qué es lo que pasa cuando tenemos interrupciones. Yo ejecuto mi programa, hago la solicitud al sistema operativo para escribir los datos que quiero de mi programa en el disco duro. Se invoca una rutina que es del sistema operativo para preparar esos datos que quiero almacenar. Y cuando voy a hacer esa operación, es decir, que voy a utilizar ya el dispositivo de entrada y salida, continúo mi ejecución. ¿Correcto? Que esta etapa, que inicialmente la conocíamos como 2, ahora se divide en dos partes. 2A, y cuando él termina de hacer la operación de entrada y salida, ¿sí? Es decir, guardó ya los datos, entonces se genera la interrupción y hago la limpieza de aquellos datos que se generaron o de aquellas tareas, sí, datos que se generaron una vez se hicieron el almacenamiento de los datos en el dispositivo de entrada y salida. Cuando hago eso, continúo con la siguiente parte de este bloque de instrucciones. Cuando llego a la operación de escritura nuevamente, entonces el procesador tiene que dedicar unos ciclos de CPU para preparar los datos que quiero almacenar de mi programa en el dispositivo de entrada y salida, pero una vez ya están listos los datos, yo ya puedo decirle al disco duro, ok, dedícate a almacenar los datos, yo continúo con la ejecución y cuando él ya termina de almacenar los datos, interrumpe la ejecución de mi programa, tengo que gestionar los restos de hacer esa operación de entrada y salida y continúo con el resto de operaciones de esa sección 3. ¿Cómo se ve entonces esta gestión de las interrupciones? Las interrupciones, digamos, las que gestionan las interrupciones son programas, son aplicaciones comunes y corrientes. Entonces imagínate, este es tu programa, yo estoy ejecutando una serie de instrucciones, llego a la instrucción I, se genera una interrupción. En este momento entonces tengo que llamar a un manejador de interrupciones para que procese la interrupción que se acaba de producir. Ocurren, se ejecutan códigos binarios a nivel del sistema operativo que van a gestionar esa interrupción, por ejemplo, almacenar los datos del disco duro, y luego, cuando termina esa función que gestiona esa interrupción, entonces me devuelven el control a mi programa. Entonces mi programa va en su ejecución normal. Cuando ocurre la interrupción, entonces se invoca un manejador de interrupciones. Cuando termina el manejador de interrupciones, vuelven y me dan el control a mí en la siguiente instrucción, la instrucción que va después de el momento en el cual se generó la interrupción. Ahora entonces nuestro esquema cambia un poco. Entonces teníamos antes traer una instrucción de memoria, ejecutar la instrucción y dar vueltas. Pero ahora ya existe otra etapa, y es que yo puedo ejecutar una instrucción y puede suceder que en ese momento se genere una instrucción, una interrupción, y yo tengo que interpretar la interrupción. Una vez que genero o manejo la interrupción, entonces vuelvo y le doy el control a la ejecución de la próxima instrucción. Estos interrupt handler o manejadores de interrupciones generalmente son rutinas del sistema operativo, y cada dispositivo de entrada y salida dentro de mi computador tiene su propio interrupt handler. Si ustedes se pueden imaginar, existe un overhead a la hora de procesar una interrupción. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que gestionar un nuevo código para llevar a cabo la gestión de esa interrupción. Lo que pasa es que estoy ganando porque ya no estoy dedicado o no estoy dedicando el procesador a esperar a que esa interrupción o a que esa operación de entrada y salida termine, sino que mientras la operación de entrada y salida se está ejecutando, yo puedo continuar la ejecución de código de mi programa.
Viendo esquemáticamente, digamos, los tiempos de ejecución de los dos programas, las versiones sin interrupciones y con interrupciones, vamos a ver que hay una pequeña ganancia. Esta es la versión sin interrupciones. Recordemos que una vez ocurría el write, entonces pasaban todas estas operaciones y que era una etapa 1, ejecutar las instrucciones que están aquí. Cuando se generaba la solicitud de entrada y salida, entonces invocaba estas instrucciones del lado acá. Luego entonces se llevaba a cabo la operación de entrada y salida en el disco duro, por ejemplo, y en este momento el procesador tenía que esperar. Cuando la operación terminaba, entonces se ejecutaba la etapa 5 y luego continuaba con la etapa 2, que era esta que está al lado de acá. Después de que terminaba esta parte de la etapa 2, volvía y ejecutaba un write, entonces se repetía esto del 4, processor wait y 5. Y mientras el processor wait o el procesador esperaba, tenía que hacer la operación de entrada y salida. ¿Qué me gano cuando estoy haciéndolo con interrupciones? Pues bien, aquí lo que estamos ganando es que mientras estoy haciendo la operación de entrada y salida, yo estoy ejecutando instrucciones de la parte 2, la sección 2A. Una vez termina esa operación de entrada y salida, me interrumpen, ejecuto esta parte 5, continúo con el 2B, pero observemos ahora que hay un paralelismo entonces que mientras está ocurriendo la operación de entrada y salida, estoy usando el procesador ejecutando instrucciones de la sección 2 y de la sección 3. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy ganando un tiempo en ejecución. Aquí estamos iguales, pero en este momento el procesador espera cuando no hay interrupciones, pero cuando hay interrupciones el procesador no espera. Mientras hay una operación de entrada y salida, él está haciendo también operaciones del programa. Entonces, hay una ganancia en tiempo a la hora de trabajar con interrupciones y ese es el beneficio de tener interrupciones.